Hola, mis queridos. Si hoy me atrevo a relataros esta historia, puede que jamás volváis a mirarme con los mismos ojos. Incluso yo siento que dejaré de ser la misma después de sacar esto de lo más profundo de mi alma. ¿Habéis sentido alguna vez un dolor tan hondo, tan desgarrador, que parece partiros el alma en dos? Un dolor que hace tambalear todo en lo que creías, toda persona en quien confiaste, toda base sobre la que construiste tu vida. Eso mismo fue lo que me invadió cuando, a los 77 años y en su lecho de muerte, mi madre me confesó un secreto que había guardado durante más de 3 décadas. Un secreto tan oscuro, tan demoledor, que arrasó por completo mi fe y toda mi estructura emocional. Un secreto relacionado con un hombre al que durante años veneré como si fuese el portavoz de Dios en la tierra, pero que en realidad era un lobo vestido con piel de pastor. Me llamo Rosa, aunque muchos me conocen como Doña Rosa. Hoy tengo 68 años y nací en Talavera de la Reina, en Toledo, allá por el año 1957. Desde niña fui criada dentro de la fe de los testigos de Jehová, igual que mi madre antes que yo. Durante 46 años de mi vida, esa creencia fue mi todo. Era mi identidad, mi refugio, mi faro, mi esperanza, mi futuro. Era el aire que respiraba, el filtro con el que interpretaba cada aspecto del mundo. Pero ahora vengo a contaros la historia que lo cambió absolutamente todo. La historia de cómo un secreto enterrado por mi madre durante más de 30 años derrumbó mi fe más arraigada. Y me reveló que no todos los que dicen representar a Dios están a la altura de esa responsabilidad sagrada. Es la historia de cómo comprendí que algunos depredadores saben disfrazarse tan bien de pastores que logran engañar a rebaños enteros durante décadas. Antes de comenzar, me gustaría saber desde dónde me estáis viendo. Dejadme un comentario más abajo, me hace muchísima ilusión saber que mi voz llega a tantos rincones distintos de España y del mundo. Recibo mensajes desde Galicia, Andalucía, Cataluña, incluso desde Argentina y más allá. Y si os gusta este tipo de historias, no olvidéis darle al me gusta y suscribiros al canal. Ayuda mucho a esta señora que quiere seguir contando sus vivencias. Esta semana ya somos 52.000 en esta comunidad. Sois, de verdad, un regalo en mi vida. Y para agradeceros todo vuestro cariño, vamos a sortear 500 euros al final de este mes. Solo tenéis que estar suscritos al canal, tener la campanita activada, darle me gusta al vídeo y comentar desde donde lo veis. Me encantará leer comentarios de cada rincón de España y del mundo donde haya hispanohablantes. Corría el año 2003, mis queridos. Un tiempo que parece tan lejano ahora, pero que aún lo siento vivo dentro de mí como si hubiera sido ayer. Tenía 46 años. Vivía la plenitud de mi etapa adulta. Llevaba 22 años de casada con Juan, y nuestros 2 hijos adolescentes eran el centro de mi mundo. Gabriel, de 18, y Sofía, de 15. Toda mi existencia giraba en torno al Salón del Reino, como si fuera un planeta orbitando alrededor del Sol. Era una publicadora ejemplar. No faltaba a ninguna reunión. Salía al servicio de campo 2 veces por semana, como un reloj suizo. Mi agenda estaba completamente organizada según las actividades de la congregación. Mi madre, doña Concepción, tenía entonces 77 años y era toda una leyenda viva en nuestra congregación. Durante más de 30 años fue una pionera destacada. Para quienes no conozcan la estructura de los testigos de Jehová, ser pionero significa dedicar más de 90 horas mensuales a predicar, realizar estudios bíblicos y hacer revisitas. Un verdadero trabajo a tiempo completo, pero voluntario y sin remuneración. Para entender bien esta historia, es fundamental que sepáis que los ancianos en la congregación son figuras de máxima autoridad espiritual. Son reverenciados casi como si fueran santos. Se les obedece sin cuestionamientos. Se considera que actúan como representantes directos de Jehová en la tierra. Cuando uno de ellos habla, especialmente el anciano presidente, se asume que es la voz de Dios misma la que habla. Poner en duda a un anciano equivale a poner en duda al propio Jehová. Ellos deciden todo: quién puede casarse, quién puede bautizarse, quién debe recibir amonestación, quién debe ser expulsado. También orientan cómo deben educarse los hijos, cómo deben resolverse los conflictos familiares. Su palabra es ley absoluta. En nuestra congregación, el Salón del Reino se ubicaba en la calle de las Palmeras, justo en el corazón de Talavera de la Reina. Era un edificio modesto, de ladrillo visto pintado de beige claro. Pero para nosotros era el sitio más sagrado sobre la faz de la tierra. Tenía un pequeño jardín en la entrada, con rosales que cuidábamos entre todos. Las reuniones se realizaban los martes,
jueves y domingos, siempre puntuales. Y allí, en ese lugar que considerábamos un pedacito del paraíso, predicaba cada semana el anciano presidente, don Rubén Delgado. Un hombre de porte distinguido, barba perfectamente recortada, trajes impolutos y voz serena. Tenía 62 años, pero se mantenía en excelente forma. Su manera de hablar calmaba, imponía respeto y transmitía una confianza que parecía venir del mismísimo cielo. Yo misma lo admiraba profundamente. Lo veía como un padre espiritual, un guía, un siervo leal de Jehová. Él había acompañado a mi madre en muchas campañas de predicación, y ella solía decir que Rubén era el Timoteo de nuestra congregación. Pero los secretos más oscuros suelen esconderse detrás de las fachadas más pulidas. Aquel año, el 2003, Rubén presidía el comité judicial de la congregación, junto con otros dos ancianos, Marcos Serrano y Julián Torres. Ese comité era el encargado de juzgar las faltas graves cometidas por los miembros, según las normas internas. Nada se llevaba a la policía. Todo se resolvía entre cuatro paredes. Un sábado por la tarde, mientras preparaba unas lentejas en la cocina, mi madre me pidió que me sentara con ella en el salón. Tenía la mirada apagada y las manos temblorosas. Me asusté. Pensé que quizás su corazón andaba mal. Pero lo que salió de su boca me dejó helada. Rosa, me dijo, clavándome los ojos. Antes de morir, hay algo que necesito confesarte. No puedo llevármelo a la tumba. Sentí que el aire se volvía denso. La olla silbaba en la cocina, pero todo a mi alrededor quedó en silencio. ¿Qué pasa, mamá?, le pregunté, con un nudo en la garganta. Hace más de 30 años, empezó, fui testigo de algo terrible. Algo que ocurrió en el Salón del Reino. Y lo callé por miedo. Pero ya no puedo seguir cargando con esto. Sus palabras me golpearon como una tormenta. Y lo que me contó después me quitó el suelo bajo los pies. Dijo que en el año 1972, cuando yo tenía apenas 15 años, ella presenció una conversación entre tres ancianos en una habitación trasera del Salón del Reino. Una conversación que no estaba destinada a oídos de nadie más. Ella había ido a recoger unos libros olvidados después de una reunión nocturna. Al pasar cerca de la oficina, escuchó voces elevadas. La puerta estaba entreabierta. Se asomó, y lo que escuchó fue la deliberación de un caso que implicaba a una niña de 14 años. Una joven llamada Esther, hija de una familia muy activa en la congregación. Había denunciado que el anciano Julián Torres, con más de 40 años en ese entonces, había abusado de ella durante meses. Mi madre me miró a los ojos. Y supe que lo que venía a continuación sería aún más difícil de digerir. Rubén y Marcos estaban decidiendo cómo proteger a Julián, me dijo. Habían decidido no reportarlo. No llevar el caso a las autoridades. Decidieron tratarlo internamente, como lo dictaban las normas del cuerpo gobernante. Me quedé paralizada. ¿Y la niña?, le pregunté, casi sin voz. La acusaron de mentir, me dijo mi madre. Dijeron que no había dos testigos, y que, por tanto, no podían creerle. La expulsaron por conducta inmoral. Y Julián siguió predicando como si nada. Me eché a llorar como una niña. Mi madre también. Durante décadas, ella había guardado silencio. Había seguido llamando hermano a aquel hombre. Lo había saludado cada semana. Había cerrado los ojos, tratando de creer que aquello había sido un malentendido. Tenía miedo, me repitió. Miedo de ser expulsada. De perder a la congregación. A mis amigos. A ti. Y yo la abracé. Pero dentro de mí, algo se rompió para siempre. Ese día, el Dios que yo conocía dejó de ser el mismo. Y el anciano Rubén Delgado, el hombre al que yo admiraba como a un profeta, se convirtió en el símbolo de una estructura que encubría el pecado en nombre de la santidad. A partir de ahí, comencé a investigar. Necesitaba saber qué había pasado con Esther. Necesitaba saber si todo aquello era real. Y lo que descubrí me destrozó aún más. Pero también me abrió los ojos. Y me devolvió algo que había perdido hacía años, mi capacidad de pensar por mí misma. Durante días no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a esa niña de 14 años, sola, señalada, expulsada por decir la verdad. La culpa me carcomía, aunque no fuera mía. Era el peso de pertenecer a un sistema que había callado durante tanto tiempo. Así que tomé una decisión.
Me fui a la biblioteca municipal. Allí, entre periódicos viejos y archivos polvorientos, comencé a buscar registros de expulsiones, noticias locales, cualquier rastro de una niña llamada Esther que hubiera desaparecido del mapa congregacional en 1972. Pasaron semanas sin resultados. Hasta que un bibliotecario amable, al ver mi insistencia, me habló de un archivo en la hemeroteca regional. Tomé el tren al día siguiente. Horas revisando microfilms, y finalmente, allí estaba. Un pequeño recorte de periódico, fechado en noviembre de 1973. Joven excomulgada de secta religiosa aparece en hospital psiquiátrico tras intento de suicidio. No mencionaban nombres completos. Pero hablaban de una menor identificada como ET, proveniente de una comunidad de testigos. Mi corazón se paralizó. Seguí investigando. Ese mismo año, la joven fue enviada a vivir con una tía en otra ciudad. No hubo más noticias, pero yo no podía detenerme ahí. Conseguí el nombre del hospital donde había sido ingresada. Mentí. Dije que era su sobrina. Una enfermera anciana, conmovida por mi historia, me dio un nombre completo, Esther Toledo. Y una ciudad, Burgos. Tomé otro tren. Llegué a Burgos al amanecer, con una libreta llena de nombres, direcciones y suposiciones. Empecé por los registros civiles. Y finalmente, después de 2 días de búsquedas, encontré una dirección que coincidía. Era una residencia modesta en las afueras. Toqué el timbre con el corazón en la garganta. Una mujer delgada, de cabello blanco y mirada triste, abrió la puerta. Nos observamos en silencio. ¿Esther Toledo?, pregunté, apenas con voz. Ella asintió, sin decir nada. No quiero hacerle daño, continué. Solo, necesito entender. Saber la verdad. Pasaron varios segundos antes de que ella abriera la puerta por completo y me invitara a pasar. Nos sentamos en una pequeña sala con muebles antiguos y un aire de melancolía impregnado en las paredes. Esther me sirvió un té sin azúcar. Y sin que yo preguntara más, comenzó a hablar. Su voz era pausada, como quien ha contado la misma historia cientos de veces en su cabeza. Tenía 14 años, me dijo. Y fui la niña que nadie quiso escuchar. Durante más de 1 hora, me relató con detalles el infierno que vivió a manos de Julián Torres. Cómo la manipulaba. Cómo la amenazaba. Cómo, cuando finalmente se atrevió a hablar, la encerraron en una habitación del Salón del Reino, sola con 3 ancianos que la trataron como una pecadora. Me dijeron que estaba poseída por Satanás, recordó. Que estaba tentando a un siervo fiel. Que si no me arrepentía, me expulsarían. Y lo hicieron. La echaron a la calle, con 14 años. Su familia, obediente a las normas, la cortó por completo. Pasó por hogares de acogida, hospitales, intentos de suicidio, silencios. Pero sobrevivió. Y ahora, frente a mí, era una mujer rota, pero de pie. No quiero venganza, me dijo. Solo quería que alguien me creyera. Aunque fuera tarde. Nos abrazamos. Lloramos juntas. Y en ese momento supe que jamás volvería a pisar un salón del reino. Que la verdad no estaba donde la predicaban, sino en las grietas que intentaban ocultar. Volví a casa con una decisión tomada. Iba a hablar. Y si eso significaba perder a toda mi familia espiritual, que así fuera. Porque ya no podía ser cómplice. Ni con mi silencio. Preparé una carta. No era para los ancianos, ni para la congregación. Era para mí misma. Una declaración de principios. La escribí con manos temblorosas pero con el alma firme. Enumeré todo lo que había presenciado, lo que sabía, lo que había callado durante años. Conté la historia de Esther. Sin adornos. Con los nombres reales. Fui directa. Y añadí algo más, mi renuncia. Firmé con mi nombre completo, y al pie escribí, que mi silencio no sea parte de esta injusticia. Fotocopié la carta. Una copia la envié al cuerpo gobernante en Nueva York. Otra, a los ancianos de mi congregación. Y una más, la dejé en el buzón del Salón del Reino, en una noche fría y silenciosa. Pensé que después sentiría miedo. Pero no. Sentí alivio. Como si al fin pudiera respirar sin culpa. A la mañana siguiente, comenzó el terremoto.
Me llamaron primero los ancianos. Hermana, necesitamos hablar contigo urgentemente, dijeron con esa cortesía disfrazada de autoridad. No respondí. Luego vino mi cuñada a casa, furiosa. ¿Qué demonios estás haciendo? Estás destruyendo la congregación. La familia. La miré a los ojos. No estoy destruyendo nada, dije. Solo estoy diciendo lo que otros se niegan a ver. Nos van a aislar por tu culpa, gritó. Entonces tal vez deban preguntarse por qué prefieren proteger al lobo y no a las ovejas. Se fue dando un portazo. Después fue mi madre. Su rostro desencajado, con lágrimas de rabia más que de dolor. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Tantos años sirviendo a Jehová y ahora te rebelas? No me rebelo contra Dios, mamá, le respondí. Me rebelo contra los hombres que lo usan para esconder pecados. No dijo más. Solo bajó la mirada y se marchó. Los días siguientes fueron un vacío absoluto. Nadie me llamó. Nadie me visitó. Era como si nunca hubiera existido. Incluso mis vecinas testigos cruzaban la calle al verme. El aislamiento era real. Y dolía. Pero no más que el peso que había llevado en el alma durante décadas. Una mañana, fui a comprar pan. Y al salir de la panadería, una mujer me detuvo. ¿Tú escribiste la carta? Era una voz temblorosa. Le dije que sí. Ella asintió y, sin decir más, me abrazó con fuerza. Yo también fui Esther, me susurró al oído. Ese día supe que no estaba sola. Que había muchas como ella. Como nosotras. Silenciadas. Pero vivas. Y, por primera vez, sentí que mi voz había servido para algo más que para repetir discursos aprendidos. Había sido usada para decir la verdad. Y eso, para mí, era suficiente. Dejé de asistir a las reuniones. Ya no me despertaba los domingos con esa ansiedad de ponerme la falda larga y el velo. Tampoco abría mi Biblia con la urgencia de encontrar una respuesta prediseñada. Ahora leía por mi cuenta. No solo textos religiosos, sino también libros de mujeres que, como yo, habían sido silenciadas. Descubrí otras formas de espiritualidad. Oraciones que no requerían estructura ni aprobación de ningún cuerpo de ancianos. Oraciones que nacían del pecho, no del deber. Una tarde, salí a caminar por el parque donde solía predicar. Pasé frente a una banca donde años atrás convencí a una joven de asistir a una asamblea. Me detuve. Me senté allí. Y pensé, ¿cuántas verdades se esconden detrás de cada discurso que repetí? No me juzgué. No me culpé. Solo respiré. Porque a veces, resistir también es sentarse y recordar sin miedo. Después de semanas, una carta llegó a mi buzón. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de Esther. Me temblaron las manos al abrirla. Gracias, decía en la primera línea. Contaba que, tras mi carta, sus padres habían empezado a hacer preguntas. No confiaban del todo, pero al menos ya no la llamaban mentirosa. Ella había buscado ayuda psicológica fuera de la congregación. Y por primera vez en mucho tiempo, dormía sin pesadillas. Lloré leyendo esa carta. No de tristeza, sino de alivio. Mi voz había roto algo más que el silencio. Había roto el círculo. Entonces decidí algo. No me escondería. No más. Comencé a escribir mi historia. No para vengarme, sino para dejar testimonio. Para que, si alguna otra mujer algún día se siente sola, sepa que no lo está. Porque fuimos muchas. Somos muchas. Y aunque nos quieran calladas, seguimos aquí. Con la voz firme. Con la memoria intacta. Con el corazón más libre que nunca.